¿Qué haría si fuera secuestrado por piratas, y ellos no tuvieran idea de a quién acaban de capturar? El joven Cayo Julio César no era solo un aristócrata ambicioso, era un hombre que, desde muy joven, sentía que estaba destinado a algo mucho más grande. Nacido en el año 100 a.C. en una familia patricia, César recibió una educación clásica y comenzó su carrera militar en Asia Menor, donde pronto demostró ser un guerrero valiente y decidido. Pero su influencia en la historia no comenzó con la espada, sino con la palabra. Con poco más de 20 años ya hablaba en el Foro Romano, ganándose la simpatía del pueblo como orador talentoso. A los 31, fue nombrado gobernador de la Hispania Ulterior, y poco después, al aliarse con Craso y Pompeyo en el primer triunvirato, inició un ascenso político imparable. ¿Cómo pasó de joven abogado a conquistador de continentes? Su momento más decisivo llegó con la conquista de la Galia. Sin aprobación del Senado, extendió las fronteras de Roma hasta el Atlántico, cruzando incluso a Britania y Germania. Esto lo convirtió en un héroe ante sus legiones, y en una amenaza para la vieja aristocracia. Cruzó el Rubicón, literal y simbólicamente, iniciando una guerra civil que terminó con su victoria total y el establecimiento de su poder personal. César impulsó reformas masivas, canceló deudas, distribuyó trigo, creó empleos, fundó colonias, limitó el lujo y reformó el calendario, creando el calendario juliano. Su impacto se siente aún hoy, desde la idea del imperio hasta su propio nombre, César, que se convirtió en título imperial de los césares rusos a los cáiseres alemanes. Pero mucho antes de las conquistas, los triunfos y el poder, hubo un episodio que pocos conocen. Una historia de arrogancia, astucia y venganza. Cuando tenía solo 25 años, César fue capturado por piratas. Y lo que sucedió después, fue una lección inolvidable para todo el Mediterráneo. César secuestrado por piratas, como el futuro dictador humilló a sus captores. ¿Quién fue César? Fue uno de los nombres más grandes de toda la historia. Un hombre que desafió a la República, cambió el destino de Roma, y cuyo asesinato aún se recuerda más de 2000 años después. Cayo Julio César, general, estratega, escritor, político, amante del pueblo y símbolo eterno del poder absoluto. Pero antes de conquistar la Galia, antes de cruzar el Rubicón, antes de convertirse en dictador vitalicio, hubo un capítulo poco conocido, su secuestro por piratas. Una historia tan increíble que parece ficción. El secuestro en el mar Egeo. Año 75 a.C. César, con solo 25 años, viaja hacia Rodas para estudiar con uno de los mejores maestros de oratoria griega. En plena travesía por el mar Egeo, aparece una amenaza, los temidos piratas cilicios. Con ferocidad, abordan el barco y toman como prisionero al joven aristócrata romano. ¿Pero se equivocaron de víctima? ¿El rescate? ¿50 talentos? Los piratas exigieron por su libertad 20 talentos de plata. ¿Su reacción? Risa. César, con una arrogancia única, les responde: valgo 50 talentos, al menos. Un talento era una unidad de peso utilizada en Grecia y Roma. Un talento 33 kilogramos de plata. 50 talentos igual a 1650 kilogramos. Equivalente actual, más de 1.000.000 de euros o dólares, según el valor de la plata. César pidió triplicar su propio rescate. Un gesto de orgullo, de humor y de advertencia. ¿Qué se podía comprar con 50 talentos de plata? 50 talentos de plata era una suma descomunal para el mundo antiguo. Con esa cantidad, en el siglo I a.C. se podía mantener a toda una legión romana durante varios meses. Comprar varias villas lujosas en las afueras de Roma. Abastecer de grano a una ciudad de 10.000 habitantes durante un largo periodo. Financiar una pequeña flota de barcos mercantes para comerciar con Egipto o la Galia. Y todo eso por el rescate que el joven César exigió para sí mismo. Incluso en aquella época, ya demostraba que conocía perfectamente su propio valor. El rehén que mandaba más que sus captores. Mientras esperaba el rescate, César no actuó como prisionero. Les exigía silencio para escribir, recitaba poemas y discursos, y los regañaba si no los entendían. Dormía como ciudadano libre. Hacía ejercicio. Se burlaba de ellos. Les decía, sin rastro de ironía:
Cuando me liberen, volveré, y os crucificaré a todos. Los piratas reían. Pero pronto sus risas se apagarían. La venganza. Una vez pagado el rescate, César fue liberado cerca de Mileto. ¿Volvió a casa? No. Reunió una flota, navegó hacia las islas donde se escondían los piratas, y los capturó uno a uno. Los llevó a prisión. El gobernador dudó. Pero César no. Mandó crucificarlos a todos, tal como había prometido. Y en un gesto de clemencia, ordenó degollarlos antes. Un acto piadoso, para un castigo brutal. Lecciones del joven César. Esta no es solo una anécdota. Es un retrato del carácter de César, decidido, audaz, vengativo, consciente de su propia grandeza incluso antes de tener poder real. Convirtió un secuestro en un relato legendario. Una amenaza en una promesa cumplida. Su humillación, en el prólogo de su ascenso. ¿Y si lo hubieran matado? ¿Y si lo hubieran ejecutado en esa isla? ¿Y si los piratas hubieran matado al joven noble romano? El imperio tal vez nunca habría existido. No habría cruce del Rubicón. No habría dictador César. No habría Augusto. No habría imperio. Pero no fue así. Porque aquel joven no solo sobrevivió. Dominó la historia desde el día en que lo encadenaron.